Última hora desde Apatzingán, Michoacán. Omar García Harfuch acaba de hacer un golpe directo contra la estructura de los Viagras, el cártel que Estados Unidos declaró organización terrorista hace apenas un día. Fuerzas federales al mando de Harfuch cayeron sobre una cancha de fútbol en la tenencia de Santiago Acaguato y capturaron a El Doctor, operador clave de la organización y hombre de confianza directa de Nicolás Sierra Santana, alias El Gordo, el líder máximo de los Viagras, y por el cual Estados Unidos ofrece $5 millones. Un médico cirujano con título universitario que dejó la bata blanca para convertirse en pieza fundamental del engranaje criminal más violento de Tierra Caliente. Pero lo que vas a conocer en los próximos minutos es lo que no te contaron los noticieros sobre este operativo, y lo más importante, quién era realmente el Doctor, por qué lo protegía todo un pueblo, y qué significa esta captura para la guerra que Harfuch le declaró a los Viagras en Michoacán. Suscríbete y activa la campana para que no te pierdas ningún detalle de esta noticia. ¡Empezamos! Todo arrancó cuando los elementos dirigidos por Harfuch activaron un despliegue operativo sobre la zona rural de Apatzingán, en pleno corazón de Tierra Caliente. No fue un retén improvisado, no fue una persecución que se salió de control. Fue una operación de precisión montada sobre semanas de trabajo de inteligencia, con un objetivo que tenían perfectamente identificado. La inteligencia federal había detectado que El Doctor se movía con total impunidad por Santiago Acaguato, un poblado donde los Viagras operan como gobierno paralelo. Las interceptaciones de comunicaciones que los analistas acumularon durante semanas pintaban un cuadro que no dejaba lugar a dudas. El operador de uno de los cárteles más brutales de Michoacán no estaba escondido en un búnker en la sierra ni atrincherado en una casa de seguridad rodeada de sicarios. Estaba caminando por las calles de un pueblo donde todo el mundo lo conocía como el médico. Atendía pacientes, recetaba medicamentos, curaba enfermos. La gente de Acaguato lo buscaba cuando sus hijos tenían fiebre, cuando un anciano necesitaba atención, cuando no había ningún otro doctor a kilómetros a la redonda dispuesto a pisar esa zona. Y entre consulta y consulta, entre paciente y paciente, coordinaba el movimiento de cargamentos de metanfetamina hacia el norte del país, recibía instrucciones directas de la cúpula de los Viagras y servía como enlace operativo entre los hermanos Sierra Santana y las células armadas que controlan el trasiego en todo el corredor de Tierra Caliente. Esa doble vida era lo que hacía tan difícil su captura, porque el Doctor no tenía el perfil de un objetivo militar convencional. No se movía en camionetas blindadas con vidrios polarizados. No llevaba escoltas con fusiles visibles caminando detrás de él. No usaba cadenas de oro, ni botas de piel de cocodrilo, ni nada que delatara su verdadera posición dentro de la organización. Se desplazaba como un civil más, vestido como un civil más, hablando como un civil más, protegido por algo mucho más efectivo que cualquier chaleco antibalas o cualquier convoy de sicarios, la lealtad de una comunidad entera que lo veía como su salvador, como el hombre que les daba lo que el gobierno jamás les dio. Harfuch sabía que si el objetivo detectaba el movimiento antes de que sus hombres estuvieran en posición, iba a activar a los halcones que vigilan cada entrada y cada salida del pueblo. Los Viagras tienen una red de vigilancia en Acaguato y en toda la zona de influencia que funciona las 24 horas. Niños en bicicleta que avisan cuando ven una patrulla, mujeres en las tiendas que mandan mensajes cuando aparece un vehículo desconocido, hombres en las azoteas con radios de comunicación conectados directamente a las células armadas. En cuestión de minutos, un operativo quirúrgico podía convertirse en un enfrentamiento abierto contra una organización con capacidad para movilizar decenas de sicarios en esa región. Y si eso pasaba, las familias de Acaguato iban a quedar atrapadas en medio del fuego cruzado. Por eso el despliegue fue silencioso. Los agentes de la Policía Federal Ministerial cerraron los accesos al poblado sin levantar sospechas. Se posicionaron sobre los puntos estratégicos uno por uno, con la paciencia de quien sabe que un solo error puede detonar una masacre. Establecieron perímetros de contención, aseguraron rutas de evacuación para los civiles y esperaron el momento exacto. Fueron horas de vigilancia silenciosa, horas de contener la respiración mientras los halcones pasaban a metros de las posiciones federales sin detectarlas. Y cuando ejecutaron la entrada sobre la cancha de fútbol donde se encontraba el objetivo, la captura fue limpia. AR-15 asegurado, cargadores con cartuchos útiles y 4 bolsas de metanfetamina, un médico con un rifle de asalto y droga encima. Esa es la imagen que resume quién era realmente este hombre.
Pero lo que pasó después es lo que revela la magnitud de lo que Harfuch desarticuló esa tarde. Apenas se confirmó la detención, un grupo de pobladores salió a las calles de Apatzingán a protestar. No protestaban contra el narco, no pedían más seguridad, no exigían justicia por las víctimas de los Viagras, exigían la liberación del detenido. Decenas de personas bloqueando calles, cerrando avenidas, gritando que se habían llevado a su médico, que era un hombre bueno, que solo ayudaba a la gente, que era el único doctor que atendía a los enfermos del pueblo cuando nadie más quería ir. Mujeres con niños en brazos, reclamando que les devolvieran al hombre que les salvaba la vida. Hombres con pancartas improvisadas, defendiendo a un tipo al que le acababan de encontrar un fusil de asalto y metanfetamina. Eso es lo que los Viagras construyeron en esa comunidad. No solo una red de narcotráfico, una base social blindada con gratitud y dependencia. Compraron la lealtad de un pueblo entero usando a un médico como fachada, como escudo humano, como la cara amable de una organización que trafica metanfetamina, que ejecuta rivales, que extorsiona comerciantes y que tiene al gobierno de Estados Unidos ofreciendo millones por sus líderes. Es la misma estrategia que usaban los caballeros templarios antes que ellos. La misma que usó la familia michoacana, dar servicios que el gobierno no da para que la gente te deba algo. Y cuando el Estado viene a buscarte, esa deuda se convierte en un muro de cuerpos civiles que protestan, que bloquean, que impiden el paso de las patrullas. Es la forma más perversa de control territorial que existe en México. Detente un segundo aquí, porque lo que sigue es peor. Porque ahora viene la pregunta que todos se hacen después de ver este operativo. ¿Cómo es posible que un hombre con título universitario, con una carrera en medicina, termine operando para uno de los cárteles más sanguinarios de México? ¿Y cómo llegó a tener tanta protección que un pueblo entero salió a las calles a defenderlo? Fernando de Jesús Ortiz Ábalos tenía 36 años cuando lo sacaron de esa cancha de fútbol. No era un sicario improvisado al que subieron de rango porque no quedaba nadie más. Era un hombre con una licenciatura en medicina, un profesional que eligió cambiar el bisturí por el narcotráfico y que usó su profesión como la cobertura perfecta para operar dentro de una organización que lleva más de una década sembrando terror en Michoacán. Su posición dentro de los Viagras no era menor. Era hombre de confianza directa de El Gordo, Nicolás Sierra Santana, el fundador y líder máximo de la organización. Y para entender lo que eso significa, tienes que entender quién es El Gordo y qué son realmente los Viagras. Los Viagras nacieron en 2013 como una escisión de las autodefensas de Michoacán. Esas milicias civiles que supuestamente se levantaron en armas para defender a sus comunidades de los caballeros templarios, el cártel que en ese momento controlaba Tierra Caliente con un régimen de terror disfrazado de orden religioso. La imagen que vendían al mundo era poderosa. Hombres del pueblo armados con lo que tenían, enfrentándose a los criminales que el gobierno no podía o no quería combatir. Pero detrás de esas camisetas blancas y esos rifles, había hombres que ya estaban metidos en el negocio desde mucho antes. Los hermanos Sierra Santana, la familia que fundó y lidera los Viagras hasta el día de hoy, no eran campesinos defendiendo su tierra, eran operadores del crimen organizado que vieron en el movimiento de autodefensas la oportunidad perfecta para eliminar a la competencia con el respaldo del gobierno y de la opinión pública, y después quedarse con todo el territorio. Fue una jugada maestra. Usaron las armas que les dieron para defender al pueblo para construir su propio cártel. Y cuando el gobierno federal desarmó a las autodefensas e intentó integrarlas en la fuerza rural, ya era demasiado tarde. Los Viagras ya tenían rutas de trasiego consolidadas, laboratorios de producción de metanfetamina operando a toda capacidad y un ejército de sicarios desplegado por toda Tierra Caliente que respondía directamente a El Gordo y a sus hermanos. El Gordo Sierra Santana nació en 1977 y emergió públicamente en 2014 bajo la bandera de las autodefensas, pero su vínculo real con el crimen organizado quedó en evidencia poco después. En Michoacán tiene una orden de aprehensión por secuestro agravado. En Estados Unidos enfrenta una acusación federal en el Distrito de Columbia por conspiración para el tráfico de drogas, y el Departamento de Estado ofrece hasta $5 millones por información que conduzca a su arresto. El mismo nivel de recompensa que se ha ofrecido por líderes del cártel de Sinaloa y del CJNG. Eso te dice el calibre de la organización de la que estamos hablando. Y el 15 de julio de este año, un día antes de que capturaran a El Doctor, el gobierno de Estados Unidos dio un paso que lo cambió todo. Designó a los Viagras como organización terrorista extranjera y terrorista global especialmente designada. No es un título simbólico, es el mismo nivel de clasificación que tienen organizaciones como Hezbollah o el Estado Islámico.
significa que cualquier persona, empresa o gobierno que tenga contacto financiero con los Viagras se expone a sanciones directas de Washington. Significa que sus activos en cualquier parte del mundo pueden ser congelados. Significa que cazarlos dejó de ser un asunto exclusivamente mexicano. Desde que se consolidaron, Tierra Caliente se convirtió en su feudo. Apatzingán, Tepalcatepec, Buenavista, Aguililla, municipios enteros donde la presencia del Estado es una ilusión y donde los Viagras cobran cuotas a cada negocio que abre sus puertas, controlan el comercio de aguacate y limón que mueve millones de dólares al año, deciden quién entra y quién sale de cada comunidad y eliminan a cualquiera que desafíe su autoridad. Han quemado casas de familias que se negaron a pagar. Han ejecutado a líderes comunitarios que intentaron organizar resistencia. Han convertido pueblos enteros en zonas donde la ley la dictan ellos y donde el único gobierno que la gente reconoce es el que lleva armas y controla las rutas. Y la herramienta más poderosa que tenían para sostener ese control no eran las armas, era la infiltración social. Poner a un médico a atender a la comunidad, ganarse la lealtad de la gente dándoles lo que el gobierno nunca les dio. El doctor no era solo un operador del narco. Era la estrategia de los Viagras hecha persona. El hombre que les garantizaba que un pueblo entero los protegiera, los encubriera y saliera a las calles a exigir su liberación cuando el Estado viniera a buscarlo. Y por eso Harfuch no fue solo por el doctor, fue por lo que representaba, fue por el mensaje que su captura manda a toda la estructura en Michoacán. Pero no te vayas todavía, porque lo que descubrirás en los próximos minutos es aún más impactante. Ahora viene lo que esta captura significa para la guerra que Harfuch le declaró a los Viagras y por qué el gordo Sierra Santana debería estar temblando esta noche. Porque lo que Harfuch está haciendo en Michoacán no se reduce a este operativo. La captura de El Doctor no fue un golpe aislado. Fue una pieza más dentro de una estrategia que está cerrando el cerco alrededor de los Viagras en todo Tierra Caliente. Y la prueba está en el momento que eligieron para ejecutarla. Un solo día después de que Estados Unidos designara a los Viagras como organización terrorista. Eso no es coincidencia, eso es coordinación. Eso es Harfuch mandando un mensaje directo a El Gordo Sierra Santana. El mismo día que Washington pone precio a tu cabeza, yo te empiezo a quitar las piezas. Porque piensen en lo que significa para los Viagras perder a El Doctor. No perdieron a un sicario reemplazable, no perdieron a un halcón que vigilaba una esquina. Perdieron al hombre que les daba legitimidad social en una de las zonas más importantes de su territorio. Perdieron al médico que les garantizaba la protección de toda una comunidad. Perdieron al enlace operativo que conectaba a la cúpula de los Sierra Santana con las células que mueven la metanfetamina por el corredor de Tierra Caliente. Y lo perdieron de la peor manera posible, capturado con una AR-15 y droga encima, exponiendo ante todo el país que el médico del pueblo era un narco disfrazado. Ahora el gordo tiene que resolver 3 problemas al mismo tiempo, y ninguno de los 3 tiene solución fácil. Primero, ¿quién va a cubrir el hueco que dejó el doctor en la estructura operativa? Porque no se trata solo de poner a otro hombre en su lugar. El doctor era médico, tenía la confianza de las familias, tenía una relación construida durante años con la comunidad de Acahuato que no se reemplaza mandando a un sicario con un fusil a hacer la misma labor. El siguiente operador que manden a esa zona va a llegar a un pueblo que acaba de ver cómo las fuerzas federales entraron, se llevaron al hombre que los atendía y nadie pudo hacer nada para impedirlo. La confianza está rota, y sin confianza, la estrategia de infiltración social que los Viagras necesitan para sostenerse se desmorona. Segundo, ¿cómo va a sostener la lealtad del resto de las comunidades que los protegen en toda Tierra Caliente? Porque la noticia de lo que pasó en Acahuato ya corrió por toda la región. Cada pueblo donde los Viagras tienen presencia, cada comunidad donde un operador vive bajo la protección de la gente, cada familia que ha sido convencida de que el cártel los cuida mejor que el gobierno, acaba de recibir el mismo mensaje. El Estado puede entrar cuando quiera, y cuando entre, no va a importar cuántas personas salgan a protestar. Y tercero, el más grave de todos, ¿cómo va a esconderse de una cacería que ahora no solo viene de Harfuch y las fuerzas federales mexicanas, sino del gobierno de Estados Unidos, con una recompensa de $5 millones y la designación de terrorista colgándole del cuello?
Porque la declaración de organización terrorista no es un papel que se archiva en una oficina de Washington. Es una sentencia operativa que cambia las reglas del juego por completo. Significa que cada transacción financiera de los Viagras está siendo rastreada en tiempo real por las mismas unidades de inteligencia financiera que rastrean el dinero de Al Qaeda y del Estado Islámico. Cada cuenta bancaria, cada transferencia, cada propiedad, cada vehículo, cada negocio, vinculado directa o indirectamente a la organización, puede ser congelado sin previo aviso y sin necesidad de una orden judicial mexicana. Significa que la DEA, el FBI, la CIA y todas las agencias de inteligencia estadounidenses tienen ahora autorización para perseguir a los Viagras con las mismas herramientas, los mismos presupuestos y los mismos niveles de vigilancia electrónica que usan contra células terroristas en Medio Oriente y en el norte de África. Drones de vigilancia, interceptación de comunicaciones satelitales, infiltración de agentes encubiertos, cooperación con servicios de inteligencia de terceros países. Todo el arsenal de la guerra contra el terrorismo apuntando ahora hacia las montañas de Michoacán. Y significa algo más que el Gordo probablemente todavía no ha dimensionado. Cualquier gobierno, cualquier empresa, cualquier individuo en cualquier país del mundo que sea descubierto facilitando operaciones financieras, logísticas o de cualquier tipo para los Viagras, se convierte automáticamente en objetivo de sanciones internacionales. Eso incluye a los políticos locales que miran para otro lado, a los empresarios que lavan dinero a través de sus negocios, a los funcionarios que venden información, a todos los cómplices silenciosos que durante años han permitido que los Viagras operen con impunidad en Michoacán. La designación de terrorista no solo persigue al cártel, persigue a todo el ecosistema de corrupción que lo sostiene. El Gordo Sierra Santana lleva años escondiéndose en las montañas de Michoacán, moviéndose entre comunidades que lo protegen, usando la misma estrategia de infiltración social que usaba el doctor en Acahuato. Nunca duerme 2 noches seguidas en el mismo lugar. Cambia de teléfono cada semana. Se comunica solo a través de mensajeros de confianza que llevan las órdenes a pie entre los cerros. Es un hombre que aprendió de los errores de otros capos que cayeron por confiarse demasiado de la tecnología, por usar los mismos patrones de movimiento, por rodearse de gente que al final los vendió por una recompensa. Pero ahora esa estrategia tiene una grieta. Una grieta que se abrió en una cancha de fútbol en Acahuato. Porque si Harfuch pudo entrar a un pueblo controlado por los Viagras, sacar a su operador más protegido y desmontar la fachada que habían construido durante años, sin que un solo halcón diera la alerta a tiempo, ¿qué le impide hacer lo mismo con el siguiente? Y con el siguiente después de ese, y con el propio Gordo cuando la inteligencia federal termine de armar el rompecabezas que la captura de El Doctor acaba de completar? El patrón ya es claro. Y es el mismo patrón que Harfuch está aplicando en Sinaloa contra los Chapitos, donde en cuestión de meses ha eliminado al Nini, a la Perris y al Texas, los 3 jefes de plaza consecutivos que los hijos del Chapo pusieron en Culiacán. La misma estrategia de asfixia, la misma presión sostenida, el mismo método de ir quitando pieza por pieza hasta que la estructura se queda sin capacidad de operar. Harfuch no va solo por las cabezas visibles, va por los operadores que sostienen la estructura desde abajo, por los hombres que ejecutan las órdenes en el terreno, por los enlaces que conectan a la cúpula con las células, por los médicos que les dan cobertura social, por los contadores que mueven el dinero, por cada pieza que hace funcionar la maquinaria criminal. Cada operador que cae es una célula que se queda sin mando y sin dirección. Cada arsenal que se decomisa es capacidad de fuego que no se repone con una llamada telefónica. Cada fachada que se desmonta es una comunidad que deja de ser escudo para el narco. Y cada captura como la de El Doctor es un mensaje que retumba por toda la sierra de Michoacán. El siguiente nombre en la lista ya está identificado y ya tiene un expediente de inteligencia abierto. La pregunta que nadie dentro de los Viagras quiere responder esta noche es si el Gordo Sierra Santana va a correr la misma suerte que su operador. Porque la historia del narcotráfico en México demuestra una cosa una y otra vez. Cuando el Estado decide ir por una organización con presión sostenida, no hay estructura que aguante. Le pasó a los Zetas, que en su momento fueron el grupo armado más temido del país, y hoy están fragmentados en células sin mando central. Le pasó a los Caballeros Templarios, que controlaron Michoacán con puño de hierro hasta que las autodefensas y los operativos federales los borraron del mapa. Le pasó a la familia michoacana, que se creía intocable hasta que sus líderes empezaron a caer uno detrás de otro, y ahora le está pasando a los Viagras, con $5 millones sobre la cabeza de su líder,
con la designación de terrorista limitando cada movimiento financiero de su organización, con Harfuch quitándole las piezas una por una desde el terreno, y con la comunidad de Acahuato preguntándose si vale la pena seguir protegiendo a una organización que ya no puede proteger ni a sus propios operadores. El cerco se está cerrando, y en Tierra Caliente, cuando el cerco se cierra, no hay sierra lo suficientemente profunda para esconderse. Si este video te pareció importante, compártelo con alguien que necesite saber lo que realmente está pasando en Michoacán. Suscríbete al canal para seguir cada paso de lo que Harfuch y el Gabinete de Seguridad están ejecutando contra el crimen organizado en México. Y activa la campana, porque cuando caiga el siguiente nombre de esa lista, vas a querer enterarte aquí primero.